Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy tenemos el tema, la conciencia del ser. Vamos a entrar en una explicación y vamos a tomar un tiempo para la aplicación y la implicación de todos aquellos que quieran revolucionar, darle la vuelta a ese estado de ser que quizás lo deseas pero nunca lo has logrado. Realmente es encontrar las llaves del reino. Bueno, la derrota llega con la muerte, y por eso la muerte hay que vencerla en vida. Derrotar la muerte es tener éxito en todo. Y las leyes universales, en los pensamientos del Creador, son leyes que el Todopoderoso nos dio y se conoce como las leyes de la vida. Y por eso esas leyes derrotan la muerte. Que esté bien. Derrotan la muerte porque son leyes de vida. Es el camino de la luz, el camino de la vida. Entender cómo funciona el universo solo lo sabe y nos lo da a conocer el creador de ese universo. Y todos los consejos que son leyes, todas las palabras que nos dio en el monte Sinaí, es el pensamiento del Creador, la mente del Creador. Y por eso el Hijo es igual al Padre, entonces es la mente del Mesías. Y esos pensamientos son la luz de la luz. Por eso se le conocen como las leyes del amor. Y solo se reciben del amor. Por eso hay que reflexionar a qué le llamas amor. Ese estado de conciencia de ser amoroso. En hebreo se traduce como David. Y por eso es el que reina y que establece el reino en todas las circunstancias. Si Dios es amor y nosotros queremos volver a ser como Él, pues si me amas, guarda mis leyes. Por eso se le llaman las leyes del amor. Pues para que se vean las palabras y se escuchen los colores, o el sonido de ese cuerno de carnero, lo que se conoce como shofar. Todas estas son alegorías de reflexiones de lo que realmente somos. Identidad del ser. ¿Quién soy yo? Estas semanas estamos practicando podríamos llamarle la más importante para la humanidad, la porción semanal más importante para la humanidad, que es la de la identidad del ser. Cuando se dan los mandamientos, mal llamados mandamientos, los enunciados. Y por eso hay que ser consciente de lo que realmente somos. Una conciencia es un estado de ser. Y ese estado de ser, conforme a esos caminos, a esa luz, a esas leyes, nos proyectan una imagen de una semejanza. Por eso los hechos, las acciones, son temporales. Porque las acciones son reflejo de los pensamientos. La imaginación es la luz que proyecta la sombra, y por eso pues se corre un riesgo cuando se entiende, hay un peligro cuando se entiende que podemos crear primero en el ser interior y luego entonces eso se manifiesta en el mundo exterior, y realmente no es difícil de entender ese principio. ¿Y por qué es peligroso entender ese principio? No porque no sea verdad o porque sea falso o porque no funcione, es por el poder. Y por eso dice la Escritura: y recibirás poder. Ese conocimiento sin el amor genera o crea tiranos.
Y estos tiranos crean riquezas ficticias y esclavizan al pueblo, que desconoce que la riqueza no está en el duro trabajo, en el esforzarse día a día, sino en la manera de cómo creamos en nuestro interior. Por eso, la gran diferencia de leer la Escritura, de leer la instrucción para la vida, sabiendo que son sagradas, la gran diferencia entre leerla y vivirla. Hay una gran diferencia entre simplemente leer textos bíblicos, interpretarlos, escudriñarlos, a sentirlos y vivirlos. Esa es una gran diferencia. Y por eso, ver las Escrituras como el reflejo de tu estado interno. Y es por eso que en el nuevo pacto, esas mismas leyes no se quitaron. Cambiaron de sitio. Se nos dieron en tablas de piedra de zafiro y ahora están selladas en la mente y en el corazón. Por eso es que es un reflejo de tu estado interno. Todo el poder y la sabiduría del Todopoderoso está en sus leyes. Y cuando esas leyes están selladas, impresas en la mente y en el corazón, las palabras son sagradas, las palabras son bendición. Y allí el problema de imaginarnos cosas diferentes a las leyes del Creador, porque cada palabra es una manera de crear. Esa es la batalla en el ser interior. Por eso dice la Escritura, antes de Abraham, que Abraham fuera, yo soy. Si lo escucha un religioso, pues dice, no, eso es una profanación. ¿Cómo podemos ser antes del patriarca Abraham? Antes del Padre. Bueno, antes del Padre está el Padre del Padre. O sea que el Padre de la misericordia lo antecede el amor y la misericordia, la esencia de donde viene Abraham el patriarca es el amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando se refleja en esa semejanza en alguien que tiene la misericordia del Creador, pues entonces aparece el patriarca Abraham no como un personaje, sino como la personificación. ¿Cómo podemos llegar a ser antes de que Abraham fuera? Yo soy, dice Jesús. Porque ese estado de ser es una conciencia. Con es llevar y ciencia, una ciencia. En hebreo eso se le llama biná, ser consciente, darme cuenta. ¿Darme cuenta de qué? De que yo soy. Soy, ese ser, es un estado de ser. Y no es enfermedad, ni tristeza, ni escasez. Es poder. Y es por eso que si no se tienen las reglas del poder del Todopoderoso, entonces nos convertimos en tiranos. Cuando descubrimos cómo funciona el universo, pero no se pone en práctica las leyes del amor. Y es por eso que cuando se dieron, el mundo cambió. Entonces, no aparece nada en nuestras vidas si antes no se ha convertido en una experiencia interna. Eso que ves afuera, lo creaste primero dentro. La ceguera y la muerte es tratar de solucionarlo afuera sin ir a esa batalla en ese camino interior, sin pelear la buena batalla de la fe. O sea que la impresión precede la expresión. O sea, primero se imprime algo y luego se expresa ese algo. Entonces, cuando la impresión es negativa, la expresión está mal dicha. Es maldición. O sea, son palabras mal dichas. Por eso, ¿qué le estás imprimiendo a tu mente? ¿Qué estás dejando entrar por tus sentidos? Porque allí los sentidos se vuelven armas poderosas del cuerpo.
en esa batalla con el alma. El arma más poderosa que tiene el cuerpo son los 5 sentidos. Y el arma más poderosa que tiene el alma es la luz de la palabra. Y entonces, como la luz disuelve las tinieblas, pues si yo soy luz, debo de tener conciencia de qué tipo de luz soy. Porque la causa antecede al efecto. Siempre hay una causa y luego hay una consecuencia. Primero es la causa y luego la consecuencia. Y por eso la causa es tu ser. O sea, si tenemos un estado de ser, de conciencia, de que no tengo, de que no puedo, ahí está la fuente. Ese no tengo, ese no puedo, ese no sé, ese soy enfermo, soy pobre. Ese es el ídolo, porque esa idea no viene de la mente del Creador. Por eso dice el Salmo 106 del verso 36, por tu idolatría la cual ha sido causa de tu ruina. Entonces, cuando no nos damos cuenta que es nuestra vana manera de pensar que está generando o causando la pobreza, la miseria, las deudas y la esclavitud, entonces culpabilizamos al gobierno de turno, culpabilizamos al jefe, culpabilizamos todo lo que vemos en ese estado dormita o en ese estado de sueño o de muerte en el mundo exterior. O sea que mirar el mundo exterior es morir. Y mirar el mundo interior es despertar. Y por eso, pues tenemos las alegorías de Lázaro. Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. Hay un Dios, un Elohim poderoso dormido dentro de cada uno de nosotros. Y hoy lo queremos despertar, que abra los ojos del entendimiento para que la luz de la palabra ilumine la mente y el corazón. ¿Cuándo cambia una persona? ¿Cuándo cambio lo que soy consciente de ser? Cambio cuando cambia lo que es consciente de ser. Si soy consciente de que soy poderoso, de que soy rico, de que soy abundante, de que soy creador, ese es un estado de ser alineado con los acordes del Todopoderoso. Se llama misericordia o el Gesed en el hebreo. Ahora, si tú eres la puerta por donde entra toda la realidad de tu vida, entonces ahora entiende por qué Jesús dijo: yo soy la puerta. Y esto es la base de toda esa conexión con el mundo del infinito, ese Yesod, esa conexión con el todo. Tu conciencia es tu Dios. Si tienes una conciencia corrompida, pues ese es el Dios de esa nación. El Dios de Israel es el Dios de la misericordia y del amor. Y es por eso que nos dio sus leyes, para que nosotros volviéramos a ser como Él. Las leyes que rigen al pueblo de Israel no solamente es unas leyes para una nación, son leyes para el alma, para que esa alma ilumine ese cuerpo que es el templo y tenga éxito y vida en todo. Por eso, si tu conciencia es tu Dios, y si Dios es el poder que da vida a todo lo que observas, y eso es lo que hace tu conciencia, ese es el trabajo de la conciencia. O sea que la conciencia es Dios. De acuerdo a tu conciencia, es tu Dios. Ahora, cuando te conectas con ese estado de ser, de la conciencia divina, eso se llama vida. Y si te desconectas es muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, y el pecado es la infracción de las leyes, o de la ley. Entonces es sencillo. El idólatra que no quiere cambiar, pues quita las leyes. Como cuando las leyes de un país se llenan de legisladores delincuentes. Cambian la constitución, cambian las leyes, y lo que era ilícito se vuelve lícito. Pero en el reino de los cielos no funciona así, porque las leyes son perfectas, como el Creador. Y por eso, si nos desconectamos, pues aparece la muerte, y si nos conectamos, pues es vida.
Siempre estamos creando, desde lo consciente o desde lo inconsciente. Estamos creando vida o muerte, bien o mal. La idea es que seamos conscientes de que somos co-creadores y que hay unas leyes que rigen el universo para generar vida. Y para eso hay que ir al estado original, antes de Abraham yo soy. Porque antes de Abraham estaba la luz, que iluminó y estableció esa frecuencia acorde a la luz. Y entonces vino el patriarca Abraham, padre de multitud de naciones. Entonces ese yo soy es como la llave, tu estado de ser. Y tu estado de ser es tu conciencia. La conciencia es un estado donde no hay nada. No hay escasez, no hay abundancia, no hay soledad, no hay compañía, no hay problemas, no hay nada. Solo la carencia, la soledad, la tristeza es una construcción mental. Y esos son ídolos porque son ideas que no vienen de la mente del Creador. La establecimos en nuestra mente. Nada externo puede oponerse a tu ser. Y es por eso que no podemos cambiar nuestro mundo sin cambiar nuestro ser. Ese yo soy. ¿Y por qué hablamos tanto del yo soy? El ser consciente. Porque la primer ordenanza de las 10 es yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Y ese yo soy es un estado de ser que obviamente en esa conciencia nos saca de la estrechez. O sea que en la mente del Creador no hay esclavitud, ni estrechez, ni mucho menos carencia, ni escasez. La idea es que volvamos a ampliar la mente, abrir la mente y que tengamos la mente del Mesías. Y es así como pues somos conscientes de lo que realmente somos. Yo soy Dios, yo soy Yahweh, que te saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, de la estrechez. Quiere decir, de la pobreza, de la enfermedad, de todo lo que se llama muerte. Por eso es la luz de la luz. Y es así como nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, aplicando en esta implicación, después de esta explicación, hacemos una evaluación, o sea, un juicio. No una condenación, no estamos dando un veredicto, estamos haciendo una evaluación. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Y cuáles son nuestras palabras? ¿Y cuáles son nuestros sentimientos? Porque allí vienen los 3 primeros mandamientos. Miramos si nuestro pensamiento todavía es de estrechez, si las ideas que tenemos son ideas limitantes. Porque la palabra nos dice, yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto. A ver, si nuestros pensamientos generan esclavitud o no. Miramos si nuestras palabras están mal dichas o no, o tienen conciencia divina, y siempre agradecemos y decimos bien lo que queremos expresar en el mundo exterior, porque esa palabra no regresa vacía. Esa palabra va y hace la labor con la cual fue enviada y regresa. Y es por eso que si no hay corrección del pensamiento, si no hay evaluación del pensamiento y de las palabras, pues mucho menos vamos a cambiar los sentimientos. Cuando hay sentimientos negativos es porque se generaron de palabras que se escucharon negativas, que llegaron de pensamientos negativos. Entonces, si el pensamiento es negativo, es tiniebla. Por eso hay un príncipe de tinieblas y hay un príncipe de paz. Pensamiento de bien y no de mal. Bueno, entonces evaluamos lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos de nuestro pasado. Porque eso que pensamos, decimos y sentimos en el pasado está generando el presente. Y por eso pues miramos cómo reparar o los pasos a seguir para que se cumpla eso que quiero. El cumplimiento del quiero
al soy. O sea, una cosa es que tú quieras y otra cosa es que tú seas. Una cosa es que tú desees y otra cosa es que tú puedas. Pero si somos poder, ¿por qué no logramos lo que deseamos? Entonces, desde el deseo al cumplimiento, una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que se cumple. Del quiero, una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que eres. Del quiero al soy. Si yo quiero establecer riquezas en mi vida, pero tengo pensamientos de pobreza, entonces ese quiero no es como el soy. Entonces, en el mundo espiritual, todo funciona por afinidad de forma. En el mundo material es por negativo y positivo. Pero en el mundo espiritual, todo funciona por afinidad de forma. Por eso, con pensamientos divididos no funciona. Y por eso dice, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Porque Dios no es dos, Dios es uno. Uno es su nombre, uno es su ley, uno es su manera de pensar. Y es allí donde viene ese deseo que se cumpla, del deseo al cumplimiento y del quiero al soy, y de la conciencia a la plenitud. Pleno es lleno, completo. Y conciencia es que lleve la ciencia del Altísimo, que esa luz es la que llena todo. Entonces tenemos una dificultad y vamos a la batalla a materializar aquello que deseamos. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de las leyes universales que le dan vida a todo y que establecen el camino para lograrlo todo? Primero, mira cómo te sientes. Identifica el estado, no el objeto que quieres, sino que identifica el sentimiento, no ni siquiera las circunstancias, sino el estado. ¿Cómo te sentirías si ya lo tuvieras? Ese es el único cómo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías, me viajo al futuro, si fuera rico? Entonces esa riqueza que antes estaba en el futuro, que tenía que trabajar 3 generaciones para poder lograr ni siquiera la 10ª parte de lo que tiene un archimillonario, ¿cómo me sentiría si fuera rico? Entonces voy al futuro conforme a lo que siento y me siento rico, abundante, próspero, bendecido, y siento que esa prosperidad la vivo, la tengo, la experimento y entro a esa paz infinita de la riqueza en todo. Eso es una frecuencia. No ha sucedido nada en el mundo material, pero empezaron las leyes a tomar forma en la mente y en el corazón. Empezó el nuevo pacto a sellar, a imprimir esas leyes en la mente y en el corazón. Porque ahora lo que pienso es conforme al pensamiento del Creador. Ahora lo que siento es conforme al sentimiento del Creador. Ahora lo que digo es conforme a las palabras del Creador. Entonces dijo Elohim, dijo Dios, hágase la luz. Esas 10 palabras son acorde a los 10 mandamientos. Entonces allí no puedo generar luz si estoy en una mente estrecha, de tinieblas y de oscuridad, o de esclavitud. ¿Qué pensamientos tengo con respecto a eso que deseo? ¿Qué identidad? Si mi identidad no es de riqueza, nunca la voy a alcanzar. ¿Qué emociones? Si la energía que pongo en movimiento no es de abundancia y de sobreabundancia, nunca lo voy a lograr. Porque primero necesitamos aprender a definir nuestro estado de ser. Por eso te dice de entrada, yo soy Elohim,
Yo soy un estado de ser que te saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, no vuelvas a la estrechez, no vuelvas a la esclavitud, no vuelvas al Egipto, no vuelvas a endeudarte, porque ahora eres un creador. Ahora prestas, no buscas prestado. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo te sientes? Si te sientes que no tienes, te toca ir para la peña, a empeñar, a prestar, a trabajar duro, 3 turnos o 4 turnos, a trabajar duro con tus manos, porque te fuiste al mundo exterior, te fuiste al mundo los entendidos llaman al mundo literal, al mundo del César, al mundo a la ley de Newton, de la ley de la gravedad. Entonces, necesitamos aprender a ocupar ese espacio. Y eso se logra en ese estado de ser entre el sueño y el despertar. Se le llama como un estado de letargo. Y ese estado de letargo es como similar al sueño, como que ya te duermes, como que ya te despiertas. Y allá hay un umbral, allá hay un límite. Y ese límite es hasta que tú sientas que no eres la víctima, ni que eres el arquitecto, que eres creador. Y entonces no se trata de demostrar si funciona o no funciona. No se trata de comprobar si esto funciona o no. De lo que se trata es en qué estado habitas ahora. Si Yahweh te sacó de la esclavitud de Egipto, ¿para qué regresas allá? ¿O para qué te vas para Babilonia? Si es simple, simplemente ya nos sacó, ya nos prosperó, ya nos sanó, ya nos liberó. Y es allí donde nos convertimos en los verdaderos guerreros de las milicias de los ejércitos celestiales, de los ejércitos del Mesías. Porque nos damos cuenta quién soy yo. Por eso sabemos que somos un Dios dormido, soñando que somos humanos, pero ahora despertamos con ese mismo poder que se nos dio desde el principio de los tiempos. Descubrir que eres todo es el propósito de las leyes que generan una conciencia elevada, una conciencia de ser como nuestro Creador, a su semejanza y conforme a su imagen. Si es dueño de todo y Él es el sanador, pues me puedo sanar cualquier área que me encuentre enfermo. Si es en la economía, si es en la salud, si es en la emoción, si es en la relación de pareja, la relación familiar, la relación con el hijo, cualquier área. Porque Yeshua no vino a salvar a algunos, vino a salvar la humanidad. Porque todo aquel que aplique los principios de la luz en la luz, pues va a ser luz. Y cuando somos luz hemos regresado al estado de ser verdadero, no a la estrechez de Egipto, ni a otras deidades, ni a otros dioses. Regresamos al carácter divino de su nombre. Por eso no tendrás otros dioses y no tomaréis mi nombre en vano. Ese Yud-Kei Bau-Hei, ese mundo de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción, son mundos que anteceden a este mundo, y que si entro a ese universo, a esos mundos sin conciencia elevada, pues voy a emanar, a crear y a formar cosas que no tienen la luz, ni la imagen, ni la semejanza de mi Creador. Es por eso que es peligroso que tú te des cuenta que eres un creador y empieces a crear sin conciencia, porque te vuelves tirano. Ahora que sabemos que hay unas leyes para crear y que eso que creamos sea de bendición a toda la humanidad, pues tenemos en cuenta que no tomar su nombre en vano nos permite entrar en su reposo. Ese Shabbat es sentir que tú ya lo tienes todo y descansas en él, porque eres la fuente divina y ahora también la recepción de esa fuente divina, el Abba y el Ima, el Padre y la Madre. Eres uno con todo.